En el continente americano se concentra el 31% de los casos registrados hasta el momento del COVID en el mundo. El 60% restante se está ubicando en el continente europeo y el resto principalmente en el continente asiático. En este escenario Estados Unidos prácticamente ya no resiste la parte sobre todo económica, así lo dijo el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Norteamérica está en la idea de reactivar inmediatamente la vida normal en ese país, debido principalmente a que el propio Trump afirmó que va a morir más gente a consecuencia de una recesión económica que por la propia enfermedad que se está extendiendo en el planeta. Y esto llama la atención porque hay quienes consideran que el resto de América, sobre todo América Latina, lo que es Centroamérica, Sudamérica, tendrá un escenario muy adverso, no solo en la pérdida de seres humanos, la vida de personas, sino en la parte económica. Si potencias que se ubican en Europa y en Asia, que están desarrolladas tanto tecnológica como política y económicamente, y sobre todo en el área de la medicina, países subdesarrollados y pobres que se ubican en América Latina tendrán un impacto bastante severo si en estos dos continentes, Asia y Europa, no han logrado contener la enfermedad. Así que quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Así se encuentra este escenario de América Latina, mientras en el mundo la enfermedad del COVID se extiende evidentemente en todos los países. En América Latina este es el escenario que se está planteando a nivel internacional y vamos a conocer todos los detalles. América concentra el 31% de los casos del COVID en el planeta. México espera que los efectos de la pandemia se prolonguen hasta septiembre u octubre con un pico en el mes de julio y agosto. Así que hasta el momento se considera que Ecuador es uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina. Evidentemente que los casos mayores están registrados en Estados Unidos, que enfrenta una situación bastante compleja, tanto que el presidente Donald Trump está considerando ya en levantar las restricciones porque dice que la gente tiene que volver a trabajar. El argumento que ha dado es que muere más gente por gripe o por accidentes automovilísticos si no cierran las fronteras ni se paraliza la economía de alguna determinada nación. Interesante lo que dijo Donald Trump porque prácticamente están resintiendo la parte económica. Lo más lamentable es no pensar en la vida de los seres humanos. Estados Unidos pues lleva un conteo también bastante significativo ya de pérdidas humanas. En un momento vamos a conocer los detalles. El continente americano alberga ya el 31% de los casos de esta enfermedad en el mundo, por detrás de Europa, donde se concentra el 60% de los casos. Brasil y Ecuador son los países más afectados. El primero, Brasil, cuenta con 46 fallecimientos y la minimización del problema del presidente Jair Bolsonaro, que ha reprochado a los alcaldes de grandes ciudades que estén dañando la economía. En Ecuador hay 27 fallecimientos y en Chile y Argentina, donde el confinamiento es total, se han registrado 3 nuevas muertes en las últimas 24 horas. En México el gobierno ha anunciado que el país ya está en la fase 2, lo que significa un aumento en las medidas de confinamiento, la movilización del ejército y un paquete de ayudas económicas. Colombia cuenta ya con 306 infectados y ha impuesto la cuarentena en todo el país. Como ha sucedido en otras partes del mundo, las economías de la región esperan un duro golpe ante la merma del turismo y el parón de diversas industrias. A nivel global, más de 424,000 personas se han contagiado del COVID en todo el planeta. Se han registrado más de 19,000 muertes y la recuperación de más de 109,000 pacientes. Y bueno, en este contexto hay quienes consideran que América puede convertirse en la mayor víctima del COVID, América Latina. La región es una de las que menos invierte en la salud pública. ¿Cómo podrán los países latinoamericanos hacerle frente a esta enfermedad?
Y bueno, llama la atención esto que se publica en el diario, el de New York Times, y dice lo siguiente: América Latina ha sido hasta ahora una de las regiones menos afectadas por el COVID. El primer caso fue detectado el 26 de febrero en Brasil, la primera muerte el 7 de marzo en Argentina. Documento que da a conocer Miguel Lago, politólogo brasileño, hace referencia a que la pandemia ha tardado en llegar a la región, pero esta semana el Ministerio de Sanidad brasileño ha anunciado el inicio de la fase de transmisión comunitaria de la enfermedad, que consiste en el contagio local entre personas que no han viajado a zonas de riesgo en el extranjero ni han estado en contacto con personas provenientes de esas zonas. Esto significa que el simple aislamiento de la región y de los infectados no será suficiente. La enfermedad crecerá en América Latina. Es preocupante porque la región no está preparada para la propagación de la enfermedad y se puede esperar un escenario aún más complejo que el europeo, donde se han registrado más de 4.000 muertes, decía aquí entonces este autor, y más de 80.000 casos. Obviamente esto ya ha crecido bastante e incluso volverse la mayor víctima del COVID si las autoridades sanitarias y los gobiernos de nuestros países no adoptan acciones inmediatas para fortalecer sus sistemas de salud. Combatir una pandemia que afectará a una parte significativa de la población no solo es cuestión de inversión, sino de un agresivo y eficaz redireccionamiento de los recursos existentes para disminuir sus efectos. A diferencia de Estados Unidos, gran parte de los países latinoamericanos tienen la salud como un derecho social garantizado por la Constitución. Tal es el caso de México y Perú. Las constituciones brasileñas y venezolana van más allá y la establecen como derecho de todos y un deber de Estado. Sin embargo, cuando vemos la proporción de recursos que esos países asignan a la salud pública, nos damos cuenta de cuán lejos están de otros países que se proponen también proveer salud para todos. Y también es interesante lo que plantea, por ejemplo, Daniel García Marco en esta plataforma de la BBC. Dice las ventajas de América Latina para combatir la enfermedad. Si sistemas de salud como los de España o Italia están al límite, ¿qué pasaría en América Latina? Desde el 26 de marzo se registró el primer caso en Brasil, decíamos, y empezó a propagarse al resto de los países. La región enfrenta una fase de contención de la enfermedad. Eso llevó a que Venezuela, Argentina, Perú, El Salvador, entre otros, tomaran medidas drásticas como la cuarentena, la distancia social, el cierre de fronteras y la multiplicación de test. Aunque aún estamos lejos de la gravedad de países como China, Corea del Sur o Europa, las autoridades están alerta. Y bueno, resulta interesante porque pues en América Latina apenas está este proceso de propagación. Hasta el 24 de marzo, es decir, el día de ayer, Italia registra más de 60.000 casos y más de 6.000 muertos. En América Latina, el país con más fallecidos es Brasil, con 25. Obviamente, esto no es una cuestión que lleve a los gobernantes a creer que el impacto no será como en Europa. Pero más allá de las carencias de los sistemas de salud y de las inequidades, América Latina cuenta también con ventajas para afrontar la crisis y hacer que el impacto sea menor que en otras partes del mundo. América Latina y África fueron las regiones a las que más tarde llegó la enfermedad del COVID, que se originó en China y de ahí se extendió por Asia y más tarde a Europa y Estados Unidos, las zonas más afectadas por el brote en este momento. La distancia de América Latina respecto a Asia y Europa, de las que la separan sendos océanos, permitió ganar tiempo. Las experiencias de contención tomadas por China y por Europa sirvieron para tomar mucho antes medidas de precaución que tardaron en llegar a Italia y España, países que se vieron más sorprendidos por el aumento exponencial de casos. Venezuela, por ejemplo, decretó la cuarentena total del país con menos de 20 casos y Argentina antes de que su cifra de fallecidos fuera de 4. Así que esto es lo que ha permitido de alguna manera ponerse en alerta en el continente americano y hay obviamente ventajas que han estado aprovechando algunos presidentes para poder hacerle frente de manera más eficaz a esta situación. Y bueno, esto es lo que se comenta ya de algunos países en particular que vale la pena mencionar. Cuba
ha destacado a nivel internacional por ser un país que de verdad debemos reconocer lo que Cuba está haciendo, ayudando a otras naciones, potencias para atender la enfermedad. Cuba envía a Italia y América Latina brigadas médicas para enfrentar el COVID. Un equipo de 53 sanitarios llegó al epicentro del COVID en Europa para prestar ayuda de emergencia ante el desbordamiento del sistema de salud en Italia. Bueno, aquí están los médicos cubanos muy orgullosos con su bandera de su país. Cientos de médicos y enfermeros cubanos ya colaboran en el terreno con varios países de América Latina y también en Italia en el enfrentamiento a la pandemia. Por ejemplo, este domingo ha llegado a la región de Lombardía un equipo de 53 médicos cubanos, mero al epicentro, ahí en Europa, para prestar ayuda de emergencia ante el desbordamiento del sistema de salud en esta zona de Italia. Cuba ha informado que el personal cubano está entrenado en el enfrentamiento de otras epidemias como la del ébola y ha colaborado en diversos países. Y según Giulio Galler, asesor de salud y bienestar de la región de Lombardía, en un primer momento trabajarán en el hospital de Crema al sur de Lombardía y serán enviados al nuevo hospital de campaña que se construirá en Bérgamo, la zona más afectada de la región por el nuevo virus, donde los muertos se cuentan por centenares y hay miles de contagiados. Es la primera vez que Cuba presta ayuda de este tipo a un país desarrollado como Italia, aunque la presencia de médicos cubanos en América Latina y países del tercer mundo es habitual. Las autoridades cubanas han indicado que en estos momentos brigadas médicas de su país están trabajando ya en Suriname, Granada, Venezuela y Nicaragua y que en total son 31 los países que reciben hoy diferentes tipos de colaboración sanitaria cubana para enfrentar la enfermedad. Y bueno, la izquierda y la derecha se unen en América Latina a raíz de esta enfermedad. En un histórico encolumnamiento, el presidente argentino Alberto Fernández ha recibido el apoyo de la oposición en medidas drásticas para contener la enfermedad. La cooperación más allá de la política partidaria contrasta con México y Brasil, cuyos mandatarios reciben fuertes críticas por su falta de reacción ante la enfermedad. Y vaya que en México, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido una serie de críticas por parte de los adversarios, sobre todo del Partido Acción Nacional de la derecha, por esa supuesta tardía en la reacción que debieron haber hecho en México, cerrando fronteras, incluso impidiendo viajes a Europa o a otras partes del planeta para impedir la propagación de la enfermedad. Y mientras esto ocurre, allá en Estados Unidos se está dando este escenario. La Casa Blanca y el Senado pactan el mayor plan de rescate económico de la historia de Estados Unidos. Republicanos y demócratas acuerdan ayudas de $2 billones a empresas y ciudadanos para contener los estragos de la enfermedad en ese territorio estadounidense. El Congreso de los Estados Unidos pues acordó este plan de rescate y es que ya el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues había tirado la toalla hablando de un escenario bastante difícil, bastante negativo para la economía estadounidense y esta decisión evidentemente que lo viene a confirmar. Y en Argentina los militares se suman a la lucha contra este virus. El ejército monta un moderno hospital de campaña en Campo de Mayo, un predio donde hace 44 años funcionaron 3 centros ilegales de detención y tortura. Y bueno, aquí estamos viendo la imagen de esto que están haciendo en Argentina, en donde el presidente, pues ya decíamos, Alberto Fernández, ha logrado recibir el apoyo por parte de la oposición política. Y en Brasil, Jair Bolsonaro pone en riesgo la salud de los ciudadanos brasileños y de la democracia. El mandatario enfrenta esta emergencia sanitaria en el peor escenario posible, una crisis política y un choque económico de ciernes. Lo que se juega en Brasil con esta emergencia no son las vidas de sus habitantes, sino sus instituciones. Le ha ido mal a Jair Bolsonaro, quien ha sido muy fuertemente criticado también por decisiones tardías según sus adversarios políticos. Y en Venezuela el escenario aún se complica más, aparte del riesgo de la pérdida de seres humanos, de la vida de personas y el impacto negativo en lo económico. Los intereses políticos están de por medio. Hay quienes piden una tregua política entre los bandos de Nicolás Maduro y Juan Guaidó para poder enfrentar la enfermedad.
Es lo que escribe un médico en el diario estadounidense The New York Times. Soy un médico y no un militante partidista, por ello hago un llamado a que los bandos políticos de mi país lleguen a un acuerdo para enfrentar juntos la enfermedad. Así está el panorama en América Latina en este contexto que está enfrentando el planeta. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des en la campana para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.